que permita el crecimiento para nuestros corazones, que permita la transformación a la cual estamos llamados a tener de nuestro entendimiento. Pido por las clases y el tiempo, Señor, que hemos de compartir en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hoy comenzamos un tema nuevo. Vamos a estar en Santiago capítulo 5, verso 7 en adelante. Vamos a estar básicamente compartiendo del 7 al 12. El tema que vamos a compartir: ¿qué hacer cuando tú tienes prisa, pero Dios no? ¿Qué hacer cuando tú tienes prisa y Dios no? Y el verso que enfatizamos es Santiago capítulo 5, verso 7a. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces ya el título es sugestivo de por sí. ¿Y qué hacemos cuando tenemos prisa y Dios no tiene prisa? Orlando. Esperar y confiar. Esperar y confiar. ¿Es eso lo que hacemos? Espérate, por eso, porque yo te pregunté, o sea, me diste la contestación del libro. Ahora, dame la contestación tuya. Esa es la contestación ideal, pero es que muchas veces en nuestra humanidad, pues somos como que un poquito desesperados y queremos las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos da esa sensación? Pues por la lucha que siempre tenemos de confiar o no confiar en la palabra. Confiar o no confiar. Muy buen punto. ¿Qué más tenemos con eso? Sarita, dime ahí, ¿qué es lo que hacemos? A veces podemos cometer errores, es lo que pensé. Tomar decisiones erróneas, apurarnos en creer que es la solución de lo que nos esté pasando y nos precipitamos. Nos precipitamos, interesante. ¿Y por qué podemos tomar decisiones nosotros que no necesariamente son las decisiones que están alineadas? Porque es que aquí viene... dime. Porque nos cegamos en el resultado. Porque nos cegamos en el resultado. Y buscamos la manera de llegar al resultado lo más rápido posible, porque es naturaleza de... Quiero llegar al... Todo esto es importante porque es lo que tenemos que escuchar. A lo que trae Gabriel, pasamos por el proceso en el cual lo que queremos es que Dios haga o bendiga, porque no es ni que haga, que bendiga lo que yo quiero. Y es otra forma de decir que se haga mi voluntad y no la tuya. En la parte práctica es el área el cual nosotros tenemos que ver, tenemos que mirar y tenemos que trabajar con eso. Así que, y cuando dice tener paciencia hasta la venida del Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Perseverar todo el tiempo, ¿qué es eso? Vamos a ver, hermana Elba, ¿qué usted piensa?
¿Qué es eso de tener paciencia hasta la venida del Señor? Por ahí viene Gabriel. Para ti, ¿qué es eso de tener paciencia hasta la venida del Señor? Hasta la venida del Señor será un tiempo prolongado. ¡Ah! Mira qué cosa interesante. Ahora estamos hablando de que la paciencia no es algo temporero, no es algo de chispito, no es algo de a poquito. Eso como que es un tiempo que, ¿verdad? Que como que es un poquito largo. Cada día que pasa es un día menos. Pero no quiere decir que sé exactamente cuál es el momento en que esto ha de ocurrir. Ajá, Gabriel. Y ahí está la cosa, que como tú no sabes cuánto tiempo tienes que esperar, más desespero te da. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Como no sé cuánto tiempo tengo que esperar, me desespero. ¿Y por qué me desespero? Magda. Vamos acá con Magda. Magda, ¿por qué nos desesperamos a veces? Dime, ¿por qué tú te desesperas a veces? Sí, yo creo que es la falta de fe, a veces. Ajá. Entiendo que, por ejemplo, si no nos apoyamos en la fe en nuestro Salvador, allí es que viene la impaciencia, Ajá. entiendo yo. Y he escuchado algo en lo que han estado compartiendo que se resume en varias cosas. He escuchado el tema de voluntad. ¿Cuál es la voluntad que domina? ¿Y por qué? Porque mientras más conozco al Señor, más me quiero parecer a Cristo. Y si me quiero parecer más a Cristo, pues voy a estar haciendo. ¿Qué decía el Señor en todo momento? Yo hago la voluntad de mi Padre. Lo que he escuchado de mi Padre es lo que yo comparto. O sea, en todo momento Él está haciendo una referencia a lo que el Señor, lo que Dios había hecho para con su Hijo Cristo. ¿Qué podía decir? Estamos los tres juntos acá arriba. Ajá, ¿qué dice allí? Un momento, que viene Gabriel por allí. Aquí dice en esta Biblia, sed pacientes y orad. Para ser paciente Orad. y orad, ¿ok? Orad es para conseguir, buscar la voluntad. Otro punto que he estado escuchando, hablo de fe y hablo de, escucho con la contraparte que es la parte de incredulidad. Algo que busca Satanás en todo momento es sembrar la duda. Y cuando nosotros no podemos descansar, confiar, hacer la voluntad de Él, es porque pensamos que nosotros tenemos una mejor razón, tenemos un mejor propósito y sabemos lo que es bueno para nosotros, mucho más que lo que Dios ha dispuesto para con nuestra vida. Sí, vamos a leerlo ahora, y me lo va a leer hermana porque me lo va a leer del 7 al 12, pero dame un momentito. Lo que quiero con esto es que este preámbulo que estamos dando nos confronta con la realidad. Porque podemos decir que no, la paciencia es descansar en el Señor, pero descansamos nosotros en el Señor. ¿Y qué es descansar en el Señor? ¿De que le pido y no hago nada? Oye, esa es buena. Esto lo que significa es que yo le pido al Señor y no hago nada. ¿Qué me dicen? Iris levantó la mano. Muy bien. Yo creo que es una oportunidad que el Señor nos da de ir a la palabra. Ajá. Porque hay cientos de ejemplos, porque los hermanos de antes tienen las mismas necesidades que nosotros tenemos. Y hay muchos ejemplos que pues nos dan un poco de paciencia y esperanza de que el Señor sí nos oye, pero pues es en su tiempo. Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más?
interesante, porque los quiero así pensando. Vamos a leer. La hermana Elba va a leer Santiago capítulo 5, versos del 7 al 12. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso futuro de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y a la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Muy bien. En esta sección del capítulo 5 se aborda la paciencia y ser compasivo en al menos 6 ocasiones. Y yo quiero que vayas y vamos a hacerlo juntos, vamos a hacer ese ejercicio. En esta lectura empezamos en el 7. ¿Cuántas veces se habla de paciencia en el 7? Verso 7. Porque les voy a decir, en 5 versos es la parte de la Biblia donde más veces se habla de paciencia y ser compasivo. Tienes paciencia 2 veces, ¿verdad? Empezando en un solo verso. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y después dice, aguardando con paciencia hasta que se reciba la lluvia. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. El 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Verso 11, habéis oído de la paciencia de Job. Así que es paciencia, paciencia, compasivo. Ahora bien, ¿por qué Job? Mírame a mí. Job es el que se menciona. ¿Por qué Santiago está haciendo tanto énfasis en la paciencia? ¿Por qué Santiago está haciendo tanto énfasis en la paciencia? Natalie y después con Osvaldo. Yo creo que es porque cuando uno no tiene paciencia, uno tiende a desesperarse y con la desesperación muchas veces viene pues que uno como que va perdiendo o menguando en la fe.
Ajá. Por la lucha que hablábamos ahorita que hay entre lo que yo quiero hacer y lo que el Señor nos dice. Entonces, siento, materializo más, lo veo más cercano a lo que yo puedo hacer y no lo que el Señor puede hacer conmigo. Osvaldo, pero en el contexto de lo que estamos hablando, ¿qué estuvimos estudiando las veces pasadas, comenzando el 5 y aún en el 4, el final del 4 en Santiago? Pues una inclinación natural, fruto de muchas veces del pecado que está en nosotros, de no esperar, de no ir en oración al Señor, porque dice que esté enfermo, porque vaya en oración, y en la oración uno tiene que estar dispuesto a esperar porque las cosas no son de inmediato y nos apresuramos y tomamos decisiones la mayoría de las veces fuera de lugar, incorrectas, y por eso hay sus consecuencias. Posiblemente Santiago está dirigiéndose a esa audiencia porque había visto que era una de las características predominantes en ese grupo disperso que se fueron y no esperaron y tomaron decisiones, y él estaba fuera de su patria, estaban fuera de su entorno familiar, tuvieron que irse para otro, y eso podría haber causado impaciencia o no puede haber causado, que lo causa ser impaciente, tratar de apresurar las cosas porque estaban fuera de su tierra, okay, y rodeado de otra gente que posiblemente los molestaban, los perseguían, los vituperaban. Okay. Todo eso puede darse. Okay. Hermana Wanda, pero quiero tomar Osvaldo, porque tenemos que recordar el contexto en el cual se está escribiendo la carta, porque hay que entender qué pasaba allá y por qué se está escribiendo allá, para ver entonces, cómo aplica eso para nosotros. Y lo que está trayendo, esto se le está escribiendo a los judíos que están en la diáspora. Y una de las cosas que vimos en el capítulo 5, versos del 1 al 6, era cómo los ricos, en donde estaban, y aún de los mismos judíos que eran ricos, oprimían a los judíos que trabajaban, a aquellos que eran jornaleros, aquellos que estaban todo el tiempo, como diríamos, estaban de día a día, cómo eran oprimidos. Entonces hace dos advertencias, le hace la advertencia a los ricos que lo hacían, pero le está diciendo a ellos también cómo deben entonces comportarse, cómo ellos trataban de hacer unas cosas para congraciarse con aquellos que tenían una posición de poder. Pero espérate, ¿cómo es esto entonces en el contexto de lo que hacemos, le tocaba hacer a cada uno de ellos? Hermana Wanda, y vamos a continuar porque les traigo, porque viene un poquito más adelante en la clase, vamos a estar tocando ese detalle. Dios los bendiga, hermano. Amén. Para mí, aplicando la palabra al día de hoy, nosotros estamos viviendo bajo un mundo incrédulo, un mundo de maldad, un mundo de falta de fe, y el Señor nos dice que a veces nos estemos quietos, que seamos pacientes. Tenemos que, para mí, aplicar la palabra paciencia en este contexto es esperar por su venida y no perder esa fe para poder no desviarme de sus caminos por la presión social, por la presión familiar. Y esa paciencia es la que hay que tener para enfrentarnos día a día con tanto pecado, con tantos problemas, enfermedades o whatever, lo que sea. Pero que tenemos que agarrarnos del Señor en la fe, en su
palabra, en su enseñanza, para poder así, con esa paciencia, esperar por Él y que Él venga y nos libre de todo este mundo. Ok. Tenemos a John y venimos con Orlando. Sí, buen día. Yo creo que la paciencia, que no hay que tener paciencia porque Dios no hizo el mundo fuat, vívanlo. Él Ajá. lo hizo, después hizo aquello, porque todo tiene un propósito. También existe la puerta angosta, la ancha. Coge la angosta, pues si no eres paciente te va a ir por la ancha porque es más fácil. También tenemos que tener, o sea, la prudencia al tomar la decisión. O sea, todo tiene un propósito. Tú vas a cocinar, tú no te lo comiste, necesitas un proceso, necesitas tener la paciencia hasta que está la comida hecha. Muy bien. Eso es tremenda aplicación. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su proceso, todo tiene sus pasos. Y eso es tremendo ejemplo. Tú no tiras, cuando estás haciendo las habichuelas, tiraste tú y de pronto salió. O estás haciendo el guiso y tiraste todo un cantazo y salió. Eso es tremenda, esa me gusta porque es de comida. Ok, pero sí hay un punto en lo que estamos compartiendo de aplicación acá con Orlando, ¿verdad? Si me queda Orlando. Pero queremos ver algo, y es que la palabra nos guía a nosotros a identificar esos pasos. Y quiero llegar a la parte en la cual nosotros podemos visualizar y tener paz y tener seguridad de que estamos haciendo las cosas no en nuestra voluntad, y no las estamos forzando, sino que el Señor nos está dando paz en lo que hacemos, porque conocemos a través de su palabra lo que Él espera de nosotros. Orlando. Sí, pues, como todos sabemos, el confiar en el Señor es algo espiritual. Y nos dice en Gálatas 5:22 que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Por lo tanto, la paciencia nos va a llevar a hacer otras cosas que el mismo fruto del Espíritu nos dice a nosotros que hagamos. Y me serviste de introducción a lo que vamos a estar trabajando ahora, así que tú te vas a quedar con eso, Gálatas 5 del 21 al 23, te quedas con él y lo aguantas allí. Vamos a comenzar con Primera de Corintios 13:7. Magda. Seguimos, tú tienes Gálatas, Efesios 4 del 2 al 3, John lo tiene, Colosenses 3:12, Rigo, lo toma, Colosenses 3:12, Marcos, coges Primera de Timoteo 6:11 y 12. Lo que vamos a ver en estas lecturas, y el preview nos lo dio Orlando, es que nosotros miramos la paciencia muchas veces con la óptica que tiene el mundo. Es como cuando hablamos de la paz. Y cuando hablamos de la paz, mucha gente define la paz como la define el mundo. Pero la paz de Dios, la paz que Jesús nos trae, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, ¿verdad? Y a veces nosotros tratamos de aplicar la definición del mundo a las cosas del Señor. Y ahí es que chocamos. Comenzamos, ¿verdad, Magda? Un momento que llega Gabriel. Sí, bendecido sea. Ok. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muy bien. Pero habla un poquito de eso. ¿En qué contexto está eso? Bueno. Lo del amor. Ajá. También, ¿ves? Está hablando el capítulo 13 está hablando de la preeminencia del amor. Ajá. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Ujú. O sea, basado en la paciencia. Ajá. ¿Todo qué? ¿Todo? Todo lo soporta. Ajá. ¿Cómo que todo qué? No, muy bien, muy bien. Muy bien, porque Todo lo soporta. ¿cómo funciona este asunto? O sea, es como me contestó Orlando al principio. Orlando me dio la definición del libro. Muy bien, pero ¿cuál es la definición para mí? O sea, y ese amor definido allí, con todos estos atributos, es un amor que solamente lo entendemos cuando nos estamos acercando a lo que Dios ha hecho a nosotros. Porque lo que está escrito allí, lo que leyó Magda, tú se lo comentas a cualquiera por allí y no, eso no es así. Eso no funciona en este tiempo. Eso es idealista. Eso es imposible. Pero a través de qué lente lo estamos mirando. De eso es que se trata, no solamente entender y llevar a la cabeza, pero cómo guardamos nosotros la verdad de lo que está allí. Porque si no, lo que estamos diciendo, la palabra es como que semi verdad, como que puedo aplicar estos pedacitos, pero estos no, porque son demasiados. La Biblia es integral, de principio a fin. No es que voy a lo que me gusta y lo que no me gusta lo dejo o lo racionalizo para decir que eso aplicaba en aquel tiempo y no aplica ahora. Tú me perdonas, la Biblia no tiene tiempo. Orlando, tú tienes el segundo, ¿verdad? Dice la palabra en Gálatas 5:21 al 23. Okay. Envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. ¿Qué implica lo que tú acabas de leer? Que hay cosas malas que no debemos hacer. Ajá. Porque no van a heredar el reino de Dios, que es lo que nosotros tenemos que esperar con paciencia. Ajá. ¿Qué más? Y que los frutos del Espíritu Santo, entre ellos está la paciencia. Ajá. Y que contra tales cosas no hay ley. Ajá. Ok, vamos a darle para atrás esos momentos porque me interesó. ¿Y qué yo tengo que hacer para que el Espíritu me dé paciencia? Yo estoy aquí, yo no sé de qué tú me estás hablando, eso sonó bonito. Y yo te pregunto a ti, ¿qué yo tengo que hacer para recibir, porque tú me hablaste de paciencia, bondad, benignidad, templanza? ¿Qué yo tengo que hacer para eso? Pues no caer en el pecado. No caer en el pecado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues tengo que leer la palabra. Pero ¿cómo no caigo en el pecado si yo nazco en el pecado? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Arranqué ahí. Sí, pero nosotros también estamos, ¿Y eso nos que no dice se da? también la palabra que nosotros también morimos y volvimos a nacer. ¿Pero cómo es ese proceso de que, porque qué tiene que ver eso de morir y volver a nacer con el Porque Espíritu? nos arrepentimos de haber pecado. Ajá. ¿Y qué hace el arrepentimiento? ¿Por qué te arrepientes? ¿Ah? ¿Por qué te arrepientes? Porque queremos tener una vida en Cristo, en Cristo Jesús, para tener la salvación y tener una vida eterna. ¿Y qué tiene que ver eso con el Espíritu? Porque estás diciendo allí que el Espíritu es el que me da todas esas cosas. Y entiendo lo que me estás hablando acá, pero ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu?
somos una nueva criatura, vamos a tener un espíritu renovador, vamos a tener un espíritu que nos va a llegar a hacer lo que queremos, que la meta de nosotros es querer estar con Cristo, con Dios. Ok, muy bien. Gracias hasta allí y gracias por pasar por el proceso. Muy bien. Vamos con César, porque quiero traer unos detalles con esto. Y mira, y se vale ayudar hablando, ¿viste? Ustedes son tremendos, ustedes se pasan escuchando y no están ayudando. No, está bien, relajando. Vamos. Una pregunta. ¿El espíritu es algo que se puede como que trabajar para fortalecerlo, por decirlo así? Él tiene tremenda pregunta. César te la va a contestar. Muy bien. Antes de conocer a Cristo, yo estaba muerto en delito y pecado. Una vez que Él vino a mi corazón, porque yo lo acepté, ya tengo una vida nueva. Eso no quiere decir que yo no caigo, pero ¿qué pasa? Al caer, yo tengo que arrepentirme, Señor. Decirme, Señor, estoy aquí, yo soy débil, pero contigo soy fuerte. Muy bien. ¿Dónde está el espíritu ahí? Carmen, que había levantado la mano. ¿Tú me vas a decir algo, Carmen? Carmen me va a decir algo. ¿Dónde está el espíritu en todo esto? Escucho lo que me están diciendo, pero allí me leyó Orlando en el 5:22 que el espíritu hace un trabajo, pero ¿qué tiene que ver el espíritu con esto? Porque tú hiciste una pregunta que hay que contestar. ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo tú le contestas a Gabriel? ¿Cómo llegamos allí? La pregunta fue que si el Espíritu Santo, ¿verdad? Algo con lo que uno puede como, así diría yo, como para visualizarlo mejor, ¿verdad? Como si fuese un músculo, por decirlo así, como que trabajarlo, como que trabajar el Espíritu Santo y fortalecerlo. Si es algo que se puede hacer. Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón, obra en nuestro corazón y nos redarguye. Pero ¿cómo llegamos allí? ¿Él siempre está ahí? No, cuando aceptamos al Señor Jesús. Vamos por paso, porque si estamos trayendo los elementos. ¿Alguien más? Acá, Wanda. Cuando somos bautizados y confesamos públicamente que hemos aceptado al Señor de corazón y obra, el Señor nos ha brindado ese espíritu que, como Él dijo, iba a ser nuestro consolador, iba a ser nuestra fortaleza, y lo tenemos con nosotros todo el tiempo. Ok, déjame, ahora me está levantando la mano. No te voy a dejar ahora, voy ya mismo. Sí tenemos algo para ir empatando todo esto. Primeramente, el Espíritu Santo y lo que es mi espíritu como ser humano son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Vamos a separar las aguas. El Espíritu Santo está, ¿desde cuándo? John, ¿desde cuándo está el Espíritu Santo? Desde siempre, ¿verdad? Porque hemos estado viendo que tenemos desde la eternidad. Está el Padre, está el Hijo, que es Dios también, y es la parte ejecutora, y está el Espíritu Santo desde el principio. Y lo vemos desde Génesis 1. Así que ahí tenemos el conglomerado de esta parte. Ahora bien, en cuanto a lo que tú mencionas, el Espíritu Santo está allí y ese es Dios también. Ahora, vamos a hablar de nosotros, que yo sé que es la otra parte que tú traes. ¿Cómo trabajamos esa conexión? Porque el Espíritu del Señor redarguye nuestro espíritu, redarguye nuestro corazón. Ahora, otra cosa que quiero traer, y lo vamos a pasar ahora, otra cosa que quiero traer es que cuando tú crees en Cristo, cuando tú te arrepientes, desde ese momento
el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del creyente. Quiero que eso quede bien claro, porque hay denominaciones que mencionan que la relación con el Espíritu Santo es un proceso posterior a haber creído. Eso no es bíblico. Cuando tú crees, en el momento que tú crees, no tiene que pasar otra cosa, el Espíritu Santo obra en tu vida. No es necesaria una manifestación externa. Brincar, caerse al piso, hablar lenguas, todas estas cosas. Ah, pues entonces ahí es que está el Espíritu. No. No es lo que enseña la palabra. John iba a mencionar algo y después vengo con Sarita. Eso es como una esencia que solo tú lo vas a ver en tu corazón. Es una relación entre tú y Dios. Solo tú lo vas a saber. Y es el Espíritu Santo el que nos confirma que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que te da a ti la seguridad de salvación, de que tú puedes entender que hay una relación. Y alguien mencionó por aquí, no es que salimos perfectos de esto, pero porque creemos y le damos la prioridad, le damos la preeminencia a la obra del Señor, cuando caemos aceptamos que lo hemos hecho mal y brincamos para otro lado. Esa parte es la parte que es crítica en lo que estamos compartiendo, de que nosotros podemos visualizar y podemos internalizar que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que tenemos que recordarnos nosotros. Sarita. Sí, quizás para contestar la pregunta de Gabriel y que también me aplica a mí, creo que nos aplica a cada uno. Muy bien. Es el rendirnos, cómo fortalecer el Espíritu Santo en uno, es realmente reconocer el pecado en uno, la carnalidad, la vieja criatura y el someternos a que ahora somos nuevas criaturas, pues realmente someternos al Señor. Señor, necesito de tu Santo Espíritu, rendirnos totalmente, reconocer que somos débiles y el fortalecernos, pues el venir a la iglesia, leer la palabra, escuchar, congregarnos. Creo que sí se puede fortalecer, pero el primer paso sería rendirnos totalmente ante el Señor. Muy bien. Y en ese caso estamos fortaleciendo nuestra relación con Él a través de esto. Orlando. Por fin me voy a desquitar. Sí, porque ahorita me paniqué con la de esto, pero si hubiéramos leído un poquito más abajo, porque somos... Te lo voy a leer, dice, si vivimos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, que es lo que nos dice el fruto, andemos también por el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, enviándonos unos a otros, porque ya no somos seres carnales, somos seres de luz, de paz, espirituales. Por eso es que dice que la paz no es como el mundo nos las da, porque pensamos en la paz en algo que sea físico, que no haya esto, sino que la paz espiritual es más importante que la paz carnal que nosotros podemos tener. Muy bien. Oye, está bueno. Efesios 4 del 2 al 3 lo tiene, John, ese lo tienes tú, ¿verdad? Por favor, John. Y regreso por acá. Y dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien.
¿cómo vemos la paciencia manifestada y para qué usamos la paciencia allí? No dejes que el mal te venza, sino vence el mal con el bien. Muy bien. Romanos 12:21. Sí, nunca pierdas la fe, sigue trabajando siempre en un futuro, mirando hacia el frente, siempre de la perspectiva. Muy bien, gracias. Nos está dando allí que la unidad en el espíritu se basa en que tengamos paciencia, y la paciencia la manifestamos entonces como un fruto del espíritu cuando creemos. O sea, de la paciencia que estamos hablando no es la paciencia que está hablando el mundo, es la paciencia que se muestra en que todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Todo lo cree y es paciente. Entonces, estamos viendo que para que eso aplique, porque estamos conectando la enseñanza de la palabra a lo que es nuestra vida, por eso son estos versos. Porque es lo que promueve entonces la parte de la unidad. El próximo lo tiene Colosenses 3:12, Rigo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muy bien. Nos llama a qué entonces tenemos que qué. ¿Qué hay que hacer allí, Rigo? Nos dice que hagamos qué. Tenemos que tener paciencia. Ajá. Y la paciencia nos da confianza en el Señor. Muy bien. Porque la confianza también más tarde también me va a ayudar a la paciencia y a la fe. Y trae un punto importante, dice allí, comienza diciendo que vestíos. Tenemos que sacar lo viejo. Quiere decir que la paciencia no está en lo viejo. Porque cuando tú hablas con las personas regulares por allí, ¿qué dicen? Es que yo nací, yo soy impaciente. Eso viene por el apellido, o viene por la sangre, o viene por lo que sea. ¿Es cierto o no es cierto eso? Buscamos la forma de justificar nuestro comportamiento porque nos gusta y lo queremos. Eso es lo que pasa y tenemos que verlo de esa manera. Entonces lo que está leyendo Rigo nos dice otra cosa. Nos dice vestíos. Y una de las cosas que está en esa vestidura es la paciencia. Así que tenemos que mirar lo que estamos compartiendo, porque la paciencia que estamos hablando, leyó de ella Magda, es un fruto del Espíritu. Así que tenemos que alinearnos con el Espíritu. Nos lleva a la unidad, y nos lleva a la unidad, pero tenemos que tener eso encima. Entonces, lo que les quiero compartir con esto es que la paciencia, dentro de todos los frutos del Espíritu, está allí. La fe está allí, el amor está allí. ¿Y sabes qué? El Espíritu es el mismo para todo. Así que no me vengas a mí con la historia que es que me dio un poquito de más de uno, porque esto no es un don. Todos tenemos el mismo Espíritu. Unos tienen que trabajar más en unas áreas que otras, pero todos tenemos el mismo Espíritu. Así que el problema no está en el Espíritu. El problema está en nuestro espíritu, de la disposición que tenemos de ceder nuestra voluntad. Y decimos, ¿cómo? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. No es que se maquillaron, no es que se renovaron, no es que ahora voy a ser un mejor Orlando o voy a ser un mejor Rafael. Porque dice, ya no vivo yo, quiere decir que Orlando y Rafael murieron allí, sino que vive Cristo en mí. La vara es diferente. Entonces, ¿cómo mi comunicar, cómo mi hablar, cómo mi compartir, cómo mi relacionarse? Habla de Cristo.
Entonces ese es el problema, que no miramos nuestra vida como que es Cristo. Mira como que es Osvaldo, o soy yo, o es José, o es Wanda. No. La enseñanza bíblica es que nosotros donde vamos, donde compartimos, a quien reflejamos es a Cristo. Esa es la base. Entonces, cuando hablamos de paz, es la paz de Cristo. Cuando hablamos de la paciencia, es la paciencia de Cristo. Cuando hablamos de la humildad, es la humildad de Cristo. Y todo esto que estamos hablando es la introducción de la predicación. Así que hoy se acaba más rápido porque ya lo hemos discutido. Está exagerado. Pero es lo que vamos a estar compartiendo y terminamos. Mira, me fui un poquito. Dame un brequecito. Léeme 1 Timoteo 6 del 11 al 12 y voy con yo. Dice en 1 Timoteo 6, 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo huiste llamando, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Damos gracias al Señor por la paciencia. Es para mí algo importante para cada creyente, ¿verdad? Y como nos dice ahí, rasgos del creyente. Y es importante que lo veamos de esta manera. Rafael lo relaciona tal vez con la predicación. Yo lo relaciono desde ayer. Cuando se mencionó la palabra compromiso, yo dije, wow, el Señor está hablando directamente a nuestra iglesia. O sea, estamos haciendo una serie estamos dando a conocer una serie de virtudes las cuales el Señor quiere que nosotros tengamos. Y casi introduciendo tal vez la primera alabanza que vamos a tener, ¿verdad? Ha cambiado mi lamento en baile. El cambio del Señor es en cada uno. Y como dice John, ¿verdad? Eso va de tú a tú. Tú con el Señor. Hay gente aquí que ha tenido pues la paciencia, ¿verdad? Para primero conmigo. El Señor sabe que pues no somos perfectos, pero el Señor nos tiene paciencia, ¿verdad? Ajá. Y por eso nos toca a nosotros el tener esa paciencia del Señor, porque eso mismo es un rasgo del creyente. Así que Señor tenga paciencia conmigo y con todos ustedes. Amén. Amén. Tenemos que mirar eso, por la paciencia de Dios no hemos sido consumidos, ¿verdad? John nos iba a mencionar algo, y después Osvaldo, porque nunca decayó lo que es su misericordia para con nosotros. En lo que leyó, ¿cómo comienza esa lectura? Ese primer verso, ¿cómo comienza? Voy con John ahora. 11. Mas tú, oh hombre de Dios. No dice mas tú, Timoteo. No dice eso. Mas tú, oh hombre de Dios. Mas tú, oh mujer de Dios. ¿A quién pertenecemos entonces? ¿En nombre de quién estamos? Esa es la diferencia. Porque muchas veces cuando nosotros nos relacionamos y hablamos, sacamos el yo primero. Y es porque me veo bien yo, porque no me veo bien yo, porque otros hablan de mí o lo que sea. ¿Y dónde queda Dios en todo esto? John. Dejad a un lado nuestra nuestro orgullo y dejar que Dios nos gobierne en nuestros corazones para poder manifestar y con medio de su gracia sabiduría. Muy bien, muy bien, ok. Si yo te pregunto a ti, ¿qué te llevas hoy? Osvaldo. El apóstol Pablo decía, he cogido la cajera y
decía, he terminado la carrera, y no que lo haya alcanzado. Ajá. Estaba consciente de que en todos esos atributos, caracteres que pone el Espíritu Santo en uno, pues algunos los había ejercitado, otros más o menos pudo haber perdido la paciencia, como lo perdió en algunos momentos con algunos compañeros, que no quiso que lo acompañaran por tal o cual razón. Sí. Y dos cosas importantes. ¿Cómo nos ejercitamos con la paciencia o con cualquier otra cosa? A veces hay que tener cuidado con el Señor, dame paciencia, porque la paciencia se ejercita en la situación, en la problemática. Porque uno está tranquilito mientras no tiene fuego externo. Ajá. Y la paciencia se ejercita dentro de la situación. Ajá. ¿Y qué tú me quieres decir con eso? Que a veces nos ponen bajo fuego, a ver cómo sabemos la paciencia. Nos cocinan a fuego lento. Ajá, dime. Osvaldo. ¿Qué sí qué? Tú lo que dices es que para que nosotros podamos ejercitar la paciencia, a veces nos cocinan en fuego lento. Pues puede ser, hay diferentes situaciones, especialmente en la familia, en los amigos, en los hermanos con el que tenemos en el trabajo, en la universidad, con el que tenemos más contacto. A mí me vuela la cabeza cuando voy guiando y se me meten así y hacen cosas que no esperan, quieren y eso y después tengo que estar arrepentido por ahí, Señor, porque y eso es un ejemplo diario que caemos. No sé si yo soy el único, pero aquí yo sé que hay muchos que es más, uno se puede pegar del cajo y pegar la pelear. Está bien. Y algo importante que dice Santiago, tú pones ahí 6 ocasiones. Ajá. Dios es un número espiritual, el 7, que es la suma de todas esas características que Dios nos da a través de su espíritu. Sí. Somos imperfectos y posiblemente puso 6 ocasiones porque vamos en ese proceso hasta que lleguemos, como dice el Señor, a su presencia. Y algo que tenemos cuando estamos estudiando la palabra y buscamos lo que es el mensaje, tú buscas así, las palabras que se repiten mucho, te están dando un cantazo, te están mencionando algo. Muy bien. Gabriel. Quería mencionar también, uniéndome a lo que es Osvaldo, que muchas veces nosotros en esas situaciones de fuego lento o de polémica que estamos pasando, solemos pedirle fuerza al Señor para poder pasar sobre ellas, pero tal vez pienso, ¿verdad?, que en vez de fuerza debemos de pedir paciencia. Ajá. Para poder aguantarlas, ¿verdad?, y salir más fuerte a través de la paciencia al otro lado de la situación. Que estará luchando. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué te lleva, Sarita? ¿Qué te llevas hoy de la clase? ¿Para ti qué aprendiste o qué te gustó o qué te estuvo interesante? Precisamente el reto que tenemos de dar testimonio de que somos nuevas criaturas en Cristo y someter esa carnalidad, porque siempre la vieja criatura está ahí tratando de brincar. De brincar, y uno tiene que entender que somos nuevas criaturas en Cristo y que Él nos da la fortaleza para salir adelante y soportar y tener la paciencia, el amor y tener ese dominio propio también. Ok. Puesto en pie. Terminamos. Padre Celestial, gracias por la verdad de la palabra, porque tú nos confrontas a través de ella. Porque entendemos cómo en tu plan santo tú nos has mostrado unos atributos, nos has dado unas características, pero recordamos que podemos vivirla, podemos entenderla y podemos aprovecharla para bien de nuestras vidas cuando las hacemos en ti. Hemos podido ser confrontados con la paciencia, entendiendo que la paciencia que nos habla la palabra no es la paciencia del mundo.
no es sentarme a esperar sin hacer nada. Ciertamente la paciencia viene como un fruto del Espíritu y con un actuar, pero actuar en la voluntad del Señor, actuar en la relación, entendiendo que como fruto del Espíritu va acompañado de bondad, va acompañado de mansedumbre, va acompañado de templanza, de fe, de amor. Tenemos nosotros que entender, como leía nuestro hermano Rigo, que es una vestidura que nos ponemos, porque ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén y amén. Señor les bendiga, hermano.